Alex Márquez gana por primera vez en MotoGP y es nuevo líder del mundial. La inesperada caída de Marc Márquez en el tercer giro del Gran Premio de España de MotoGP fue la señal para que Alex Márquez se fuera por su primera victoria en la clase reina, recuperando el liderato del campeonato por un solo punto. Era el gran favorito, pero salió mal y acabó cayéndose en la terca vuelta, al principio de la carrera, cuando Fabio Quartararo lideraba la carrera y Pecco Bagnaia era segundo. Alex Márquez, que en el segundo giro se fue largo a final de recta y casi se lleva las dos Ducati oficiales por delante, templó los nervios para colocarse tercero tras la caída de su hermano Marc Márquez, atacar a Bagnaia y colocarse segundo. Ahí estuvo un poco menos de media carrera, hasta llegar a la vuelta 11, en la que decidió adelantar a Quartararo y se puso primero, tirando en solitario hasta el final de la carrera para ponerse líder del mundial por segunda vez este año, aunque ahora solo por un punto. Para el pequeño de los Márquez esta es su primera victoria, en su sexta temporada en MotoGP, y en su Gran Premio 94 en la clase reina, un triunfo que le coloca líder de la general provisional tras completarse los 5 primeros grandes premios de la temporada. Hasta ahora, el de Gresini había terminado segundo todas las carreras, dando un paso que puede ser un punto de inflexión. A modo de anécdota, la de Alex es la victoria 200 de un piloto español en la clase reina y la 22 consecutiva de Ducati. Segundo y el otro gran triunfador del fin de semana fue Quartararo. Logró la pole el sábado y se cayó defendiendo la primera posición en la sprint, pero este domingo se defendió como un león con la Yamaha haciendo estéril el intento de Bagnaia de alcanzarle. El italiano no pudo, como si hizo en Austin, aprovechar la caída de su compañero, acabando en un discreto tercer puesto. Cuarto fue Maverick Viñales, portentoso con la KTM, logrando salir bien, mantener la posición y consolidar un cuarto puesto a 3,6 segundos del ganador y a poco más de uno de Bagnaia. Hoy Alex ha conseguido hacer historia en el circuito de Jerez Ángel Nieto al conseguir su primera victoria en MotoGP. Además, es el nuevo líder de la categoría reina por un punto sobre Marc Márquez, que se fue al suelo en el inicio de la carrera. Pecco terminó tercero, detrás de Quartararo. Gran salida de Bagnaia, que superó a Marc Márquez para llegar al vértice de la 1 por delante de su compañero de equipo. El italiano tenía muy clara la estrategia, quería tener al 93 detrás y se esforzó al máximo para poder mantenerle detrás. En la salida, ambos pilotos se pasaron una y otra vez hasta llegar a tocarse en las primeras vueltas. Al final, el 63 se llevó ese primer asalto y se consolidó en ese segundo puesto. Mientras tanto, Fabio Quartararo aprovechaba la pelea entre los dos compañeros del Ducati Lenovo para poner un poco de distancia con sus perseguidores. El Diablo resistía en esa primera posición de manera espectacular ante la amenaza de las dos Ducati rojas, con Alex tras ellos. Pero todo cambió en la vuelta 3 con la caída de Marc Márquez. El español se fue al suelo en la 8, la Jorge Martínez Aspar, una curva a izquierdas, su especialidad. En casa, Alex Márquez celebró su primera victoria de MotoGP. Ante más de 240.000 espectadores, el piloto de Cervera consiguió su bautismo triunfal en el Gran Premio de España que se corrió en Jerez de la Frontera. Su hermano Marc llegó 12 grados tras una caída. Luego de 94 carreras y en el mismo circuito de Jerez de la Frontera en donde debutó en MotoGP en 2020, Alex Márquez logró su primer triunfo y nada menos que en el Gran Premio de España a bordo de la Ducati de Gresini Racing y luego de conseguir doblegar al francés Fabio Quartararo, Yamaha, en el 11º giro de los 25 que afrontó esta quinta ronda del calendario 2025. El menor de la familia de Cervera consiguió prevalecer por 1.5 segundos al galo, quien sobre los últimos giros debió contener el ataque de Francesco Bagnaia, Ducati. El italiano tuvo un intenso duelo durante los metros iniciales con su compañero, Marc Márquez, llegando incluso a tocarse en el afán de acercarse a Quartararo. Marc Márquez ha protagonizado una caída en la curva 7 durante la tercera vuelta del Gran Premio de España en Jerez, cuando luchaba con su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, por la segunda posición. Tras una salida algo peor que la de Fabio Quartararo, Márquez y Bagnaia iniciaron un duelo desde la primera vuelta, rozándose en algunas ocasiones sin mayores consecuencias. La carrera, que había comenzado de forma vibrante, parecía haberse calmado un poco antes del incidente de Márquez, que cometió el error en la curva 7, cayendo solo. Esta es su segunda caída de la temporada tras el accidente en Austin, pero no empaña lo que está siendo una temporada impresionante para el de Ducati Lenovo UTEAM,
líder del mundial con 17 puntos de ventaja. A pesar de su caída, Márquez logró levantarse y seguir en carrera, aunque desde la última posición. Las gradas, que estallaron de júbilo con su victoria en la carrera de sprint, se quedaron en silencio tras el accidente. Ahora, el piloto de Cervera tiene la difícil tarea de remontar para mantener su liderazgo, aunque la situación es complicada. Su hermano, Alex Márquez, podría superarlo si acaba en segunda posición, lo que lo pondría al frente del campeonato. De todas formas, el líder del mundial no está dispuesto a rendirse fácilmente y sigue con opciones de sumar puntos importantes en esta carrera. La lucha por el título sigue muy abierta, con Márquez en una temporada destacada y demostrando una gran forma. Sin embargo, este error en Jerez le ha dejado en una situación incómoda, y dependerá de cómo se desenvuelvan las siguientes vueltas y la carrera en su conjunto para ver si puede remontar y seguir consolidando su dominio en el campeonato. Desde el primer momento en que el asfalto de Jerez empezó a hervir bajo las motos de MotoGP, algo especial flotaba en el ambiente. No era la habitual presión de los grandes domingos, era algo más crudo, más visceral. Se notaba en el rugido del público, en las miradas de los pilotos, en el calor que salía de cada carpa del paddock. Jorge Martín no estaba, su lesión lo había apartado de uno de los días más importantes de la temporada. Todo quedaba en manos de quienes sí estaban dispuestos a escribir una historia distinta. La carrera empezó puntual a las 2 de la tarde, con Alex Márquez tomando el control desde los primeros metros. Salió como un disparo, decidido a no dejar espacio a nadie. Su ritmo era impecable, sólido, y no tardó en marcar pequeñas diferencias. Por detrás, Fabio Quartararo y Francesco Bagnaia luchaban por seguir su estela, con Marc Márquez tercero, acercándose peligrosamente, hambriento de gloria en su tierra. Desde las primeras curvas, se vio que Alex Márquez tenía algo más. Su moto fluía entre los muros de Jerez, como si el circuito fuera una extensión natural de su cuerpo. Quartararo se defendía bien en la segunda posición, aunque su Yamaha empezaba a mostrar flaquezas que preocupaban a los suyos. Bagnaia, mientras tanto, sufría. Su Desmosedici, pese al trabajo obsesivo de Gigi Dall'Igna, no le daba esa sensación de perfección que necesitaba para luchar de tú a tú. Cada paso por meta, cada aceleración, era un recordatorio brutal de sus limitaciones. Marc Márquez, por su parte, estaba a punto de escribir su propia tragedia. El de Cervera, que había salido con el cuchillo entre los dientes, sentía que podía más, que tenía más. Que el podio no era suficiente. Estudiaba a Bagnaia, lo medía en cada sector, esperando el momento de atacar, sabiendo que si lo adelantaba, tendría vía libre para ir a cazar a Quartararo. Sin embargo, en esa tensión, en esa urgencia de querer todo demasiado rápido, se gestó el error. En la tercera vuelta, a la salida de una curva rápida, Marc Márquez apuró demasiado el límite. Quiso acercarse más aún a Bagnaia, forzar donde apenas había espacio para hacerlo. El tren delantero de su Honda no soportó el sobreesfuerzo, y la moto se le cerró de forma brusca, sin margen para corregir. En un instante, Marc estaba en el suelo, rodando mientras su Honda se destrozaba en la grava. El público enmudeció. No era solo ver caer a un piloto. Era ver caer a su héroe, en su casa, ante sus ojos. La imagen de Marc sentado en la grava, con el casco aún puesto, mirando el horizonte como si no quisiera creer lo que había pasado, fue demoledora. Su carrera había terminado antes de empezar realmente. Para Honda, la caída de Marc no supuso ninguna gran conmoción emocional. Sabían que todo era cuesta arriba para ellos. No soñaban con grandes resultados. Su realidad era la de sobrevivir domingo a domingo. Pero para Yamaha, el escenario se ensombrecía rápidamente. Con Márquez fuera, Quartararo se quedaba sin ese colchón que era Marc frente a Bagnaia. Ahora la presión recaía toda sobre Fabio, y aunque Alex Márquez lideraba cómodamente, las espadas seguían en alto para el resto. Bagnaia, por su parte, seguía luchando contra sí mismo y contra su Desmosedici. No encontraba soluciones. Ni la puesta a punto fina de Gigi Dall'Igna, ni los mapas motor configurados para máxima tracción, ni los consejos estratégicos del team podían aliviar la falta de confianza que sentía. Se defendía como podía, pero no era capaz de alcanzar a Quartararo, y mucho menos soñar con acercarse a Alex Márquez,
que volaba en solitario hacia la victoria. El paso de las vueltas confirmó que Alex estaba imparable. Su pilotaje era una mezcla de precisión quirúrgica y agresividad controlada. Nadie podía seguirlo. Quartararo, aún intentando mantenerse firme, empezaba a perder distancia. Su Yamaha no le daba para más. Y Bagnaia, lejos de aprovechar la caída de Marc, seguía perdiendo terreno. Mientras tanto, el box de Honda observaba en silencio. Ni gestos de rabia ni decepción exagerada. Solo resignación. Sabían que su presente es duro, que su situación actual está lejos de aquellos días en que Casey Stoner dominaba el mundo vestido de rojo o en que Maverick Viñales soñaba en grande en otras épocas. Ahora todo se reducía a esperar que el viento cambie. La bandera a cuadros recibió a Alex Márquez como el justo vencedor. Su triunfo fue absoluto, merecido, incontestable. No dejó espacio a la duda ni al azar. Desde la primera vuelta hasta la última, fue el dueño absoluto de Jerez. Una victoria que, más allá de los puntos, le devuelve algo que muchos pensaban perdido, el reconocimiento pleno de su talento, en un día donde el apellido Márquez brilló de nuevo, aunque para Marc, la jornada terminara en tragedia. Alex levantó el puño al cielo, mientras el público, ahora sí, rugía con fuerza. No era la victoria que muchos imaginaban al comenzar el día, pero era una victoria igual de dulce. En una jornada donde el error y el límite marcaron la diferencia, Alex Márquez fue el más listo, el más frío, el más rápido. Y en MotoGP, eso lo es todo. Ayer, en el sprint del Gran Premio de España en Jerez, vivimos una auténtica batalla familiar que dejó a todos con el corazón en un puño. Alex Márquez, que ya había demostrado un ritmo muy sólido durante los entrenamientos, protagonizó una de sus mejores actuaciones de la temporada, terminando segundo tras una vibrante lucha contra su hermano Marc Márquez. Sin embargo, no todo fue satisfacción para el piloto del Gresini Racing, que no pudo evitar soltar, en tono de broma, un insulto dentro del casco, fruto de la frustración de no poder igualar a Marc en las curvas de izquierdas, esas zonas donde el mayor de los Márquez sigue siendo simplemente inhumano. Desde la primera vuelta del sprint, Alex salió como un misil, posicionándose en la pelea directa por el podio. Aprovechó la caída de Quartararo, pero ya estaba firmemente instalado en las posiciones de cabeza gracias a su agresividad y capacidad de gestionar el ritmo. Aún así, conforme pasaban las vueltas, las diferencias en ciertos sectores del circuito empezaban a hacerse sentir. Sobre todo en las curvas 4, 7 y 8, donde Marc, incluso con neumáticos desgastados y menos agarre en pista, lograba mantener un paso firme y perfecto, mientras Alex sufría con un tren delantero mucho más inestable y difícil de controlar. La escena más representativa de ese día fue esa sensación de impotencia que Alex describió después, entre risas y frustración, explicando que, en plena carrera, le soltó un insulto cariñoso a su hermano dentro del casco. Era la representación más pura de esa mezcla de admiración y rabia que solo pueden sentir los grandes competidores. Porque si hay alguien que sabe lo que significa exprimir cada centímetro de la pista, ese es Alex Márquez, pero en el sprint tuvo que aceptar que, en ciertos momentos, Marc sigue teniendo ese algo especial que lo pone un escalón por encima. Además, hay que recordar que el sprint no fue fácil para nadie. Las temperaturas en Jerez estuvieron al límite, el asfalto llegó a registrar más de 40 C, y la gestión de neumáticos se convirtió en un factor crítico. Mientras muchos pilotos bajaban su rendimiento conforme pasaban las vueltas, Marc Márquez logró mantener un ritmo demoledor, algo que Alex, como él mismo reconoció, no pudo igualar del todo. Pero hoy, en la carrera larga, todo cambió. Hoy fue el día en que Alex Márquez no solo mantuvo la calma, sino que también dio el golpe definitivo sobre la mesa. Hoy Alex Márquez se llevó la victoria en el Gran Premio de España, cerrando un fin de semana casi perfecto y demostrando que lo de ayer no había sido casualidad. Desde la salida, Alex se mostró implacable, consciente de que no podía desperdiciar ninguna oportunidad. Esta vez, su hermano Marc no fue su rival en pista por mucho tiempo. En la tercera vuelta, Marc Márquez sufrió una caída en una de esas traicioneras curvas de Jerez, poniendo fin a su carrera prematuramente. Mientras Marc recogía su moto, visiblemente frustrado, Alex continuaba su camino hacia la gloria, dominando el ritmo, gestionando los neumáticos de forma magistral y manteniendo la cabeza fría cuando más lo necesitaba.
Cada vuelta era un paso más cerca de la redención, un paso más hacia el podio más alto. No hubo espacio para errores, no hubo margen para la duda. Hoy, el pequeño de los Márquez brilló con luz propia. La victoria de Alex Márquez no solo le da un impulso increíble en el campeonato, sino que también abre una narrativa brutal para el resto de la temporada. El Alex de hoy es un piloto maduro, resistente a la presión, capaz de aprender de la frustración de ayer y de convertirla en motivación para arrasar hoy. Mientras los focos iluminaban su rostro en lo más alto del podio, todos entendieron que lo que vimos en Jerez no fue solo una victoria más, fue una declaración de intenciones. Y ahora, con este desenlace inesperado, la emoción para las próximas citas del campeonato se dispara. ¿Cómo responderá Marc tras este golpe? ¿Será capaz Alex de mantener este nivel de excelencia? ¿Qué pasará cuando se vuelvan a encontrar en igualdad de condiciones? El campeonato se calienta, las rivalidades crecen, y la batalla entre hermanos apenas ha comenzado. No es ningún secreto para nadie, Marc Márquez tiene una relación tan íntima con el límite que, muchas veces, termina cruzándolo. Y una vez más, hoy en Jerez, quedó en evidencia esa asiduidad preocupante que empieza a convertirse en un patrón, caídas en los momentos más importantes, justo cuando más necesitaba sumar, cuando más necesitaba controlar su instinto y pensar en el campeonato. Marc arrancó esta temporada como un auténtico animal competitivo, demostrando que había recuperado la velocidad, la agresividad y el hambre que lo hicieron múltiple campeón del mundo. Pero con ese estilo tan suyo, tan extremo, tan de todo o nada, viene siempre un riesgo implícito, la caída. Hoy, en la vuelta 3, ese riesgo volvió a materializarse en forma de error, en una caída que lo dejó fuera de combate cuando realmente tenía todo para consolidarse en lo más alto de la general. Lo preocupante para Marc no es solo perder puntos en un fin de semana donde podría haber salido aún más líder, es el golpe psicológico que eso representa. El Marc de antes sabía cuándo había que frenar un poco para asegurar puntos valiosos. El Marc de ahora, en su intento de reconquistar el mundo, parece a veces no medir del todo cuándo debe apretar y cuándo debe simplemente sobrevivir. Y lo que es peor, el campeonato no espera a nadie. Cada error, cada cero, se paga carísimo en un mundial tan apretado como el de este 2025. La competencia es feroz, las Ducati están fortísimas, KTM y Aprilia no dan tregua, y ahora hasta su propio hermano, Alex Márquez, empieza a ser una amenaza seria. Marc Márquez necesita encontrar el equilibrio que le permita seguir siendo el más rápido, pero también el más inteligente. Porque si no cambia ese patrón, esas caídas en momentos clave podrían convertirse en su mayor enemigo. No es solo cuestión de velocidad, es cuestión de saber cuándo hay que levantar un poco, cuándo hay que pensar en el campeonato a largo plazo. Hoy, Jerez fue un aviso. Uno más. Y el campeonato está todavía largo, sí, pero en este mundial cada error pesa el doble. Marc Márquez sigue teniendo todo para ser campeón, pero no puede seguir regalando oportunidades así. El límite está muy cerca, y cada vez le pasa más factura. Hoy, la caída no solo le ha costado unos puntos valiosísimos, también le ha entregado un golpe moral que podría hacerse más grande en las próximas semanas. Porque ver cómo su hermano Alex Márquez se alza con la victoria en Jerez, en el mismo circuito donde él tocó el suelo, duele más de lo que se puede imaginar. No por rivalidad, no por celos, sino porque le recuerda que, en este momento del campeonato, cualquier error puede ser el principio de un descenso imparable. Marc Márquez necesita urgentemente reencontrarse con su mejor versión no solo física y técnicamente, sino también emocionalmente. Necesita recordar que un título mundial no se gana en abril ni en mayo, que hay domingos en los que sacar un cuarto puesto suma más que buscar la gloria absoluta a cualquier precio. Hoy, el precio fue altísimo, 0 puntos, frustración, y un montón de preguntas que van a rondar en su cabeza toda la semana. El campeonato 2025 está en un punto en el que la igualdad es máxima. No hay márgenes para respirar. Jorge Martín, vigente campeón, sigue siendo un martillo pilón cada vez que sale a pista. Bagnaia, aunque menos dominante, siempre está listo para aprovechar cualquier resquicio. Pedro Acosta, el joven prodigio, amenaza con romper cualquier jerarquía establecida. Y ahora Alex Márquez, fortalecido y crecido, ha demostrado que también quiere y puede ser parte de esta pelea. La caída de hoy,
por tanto, puede ser el primer gran punto de inflexión de este mundial. Porque si Marc no corrige esa tendencia peligrosa de buscar siempre el todo o nada, podría volver a quedarse con las manos vacías. Y sería una pena, porque ha trabajado mucho para volver a este nivel, para ser competitivo de nuevo después de años de sufrimiento físico y psicológico. ¿Puede corregirlo? Por supuesto. Marc sigue teniendo la velocidad, sigue teniendo el instinto asesino en pista que muy pocos poseen. Pero necesita matizar su enfoque. Entender que ahora más que nunca, en este 2025 de máxima paridad, la regularidad va a ser más valiosa que las exhibiciones puntuales. Ganar carreras sigue siendo importante, pero sumar puntos cada domingo lo es aún más. Cada error, cada cero, cada caída se siente como una derrota doble en este escenario tan ajustado. Además, las sensaciones tras lo ocurrido hoy son preocupantes porque no fue una caída provocada por un error forzado por otro piloto, ni por un lance de carrera inevitable. Fue un error propio, un exceso de ambición en una fase de la carrera donde no era necesario forzar. El Marc Márquez que dominaba el mundo entre 2013 y 2019 también era un piloto de sangre caliente, pero sabía enfriar su cabeza cuando tocaba. Ese equilibrio es el que necesita recuperar urgentemente si no quiere ver cómo este mundial se le escapa de las manos. Por otro lado, no hay que restarle mérito a Alex Márquez. Su victoria de hoy no fue casualidad. Creció desde la salida, controló la presión, administró sus neumáticos de forma impecable y supo mantener la sangre fría cuando vio que su hermano quedaba fuera de combate. No se dejó llevar por la euforia, no cometió errores, no se precipitó. Fue una actuación de piloto maduro, de piloto campeón. Alex se ha ganado el respeto de todo el paddock con su actuación de hoy, y no sería extraño verlo de aquí en adelante mucho más en la lucha directa por las victorias. El contraste entre ambos hermanos hoy en Jerez fue brutal. Mientras Marc encarnó el exceso, Alex personificó la paciencia, la gestión, la sabiduría de entender cuándo apretar y cuándo conservar. Dos estilos, dos formas de encarar la presión, dos resultados totalmente opuestos. ¿Será capaz Marc de sacar lecciones de esta caída? Nadie conoce mejor que las consecuencias de ignorar las señales de advertencia. Y si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es una capacidad casi sobrenatural para reinventarse. La gran pregunta es si lo hará a tiempo, antes de que otros aprovechen estos fallos para abrir una brecha definitiva en la clasificación general. Lo cierto es que el campeonato ha ganado aún más interés tras lo vivido hoy. Si antes ya había una sensación de que 2025 sería una temporada histórica, ahora se refuerza aún más. Todo está en el aire. Marc sigue siendo uno de los máximos favoritos, pero ya no puede permitirse ningún otro traspié. Cada carrera será una final. Cada error, una sentencia. Mientras tanto, Alex Márquez sonríe desde lo más alto del podio. No solo por su victoria, sino por todo lo que simboliza, su confirmación como piloto de primer nivel, capaz de imponerse en uno de los escenarios más difíciles del calendario. Y seguidamente también porque, por una vez, en casa, ha sido el quien ha brillado con más fuerza. Jerez siempre regala emociones intensas, y este fin de semana no ha sido la excepción. Hoy fue un día de gloria para Alex, de frustración para Marc, y de aviso para todos. En este campeonato, nadie puede relajarse. La batalla solo acaba de empezar. Los próximos grandes premios serán brutales. La presión aumentará, los errores costarán el doble y cada punto será oro puro. Marc Márquez tiene la experiencia, tiene el talento, tiene la motivación. Pero ahora, más que nunca, necesita también tener la frialdad. Solo así podrá convertir esta caída en Jerez en un simple tropezón en el camino hacia la gloria, y no en el primer clavo en el ataúd de su sueño mundialista. Hoy, el mundo del motociclismo ha recordado que ganar campeonatos no es solo cuestión de ser rápido. Es cuestión de ser inteligente, de saber cuándo luchar, cuándo esperar y, sobre todo, cuándo sobrevivir. Jerez ha hablado. Y el mensaje para Marc Márquez es claro: la velocidad te hace espectacular, pero la inteligencia te hace campeón.